¿Cómo están, doctores? Buen día. Bueno, iniciamos con nuestra clase. Pero antes de iniciar la clase, la siguiente recomendación, chicos, creo que ya les había mencionado en una ocasión, eviten, por favor, iniciar las reuniones antes de tiempo. Nuestra clase empieza a las 8:35 el día de hoy. Entonces, sería bueno, ¿no? Esperar en ese horario. He estado viendo, alguien inició la reunión con 12 minutos de anticipación antes de el horario. Sí, respetemos nuestro horario porque, bueno, luego eso nos va a traer problemas, no solamente a mí, sino también a ustedes, porque vamos a evitar los 10 minutos de tolerancia. Y además que yo me encuentro pasando clases con otro grupo en ese momento, doctores. ¿Listo? Así que, por favor, eviten iniciar las reuniones antes del horario establecido. Pueden iniciar unos 5 minutos antes, máximo, pero lo ideal, ¿no? 2, 3 minutos. A ver, vamos a ver quién inició la reunión. Jimena Belén Zambrano. Sí, ha iniciado la reunión. Evite, por favor. Sí, no solo usted, Jimena, sino todos los demás también. ¿Listo? Doctor. Adelante. Sí, doctor. Bueno, yo sé que probablemente les emociona escuchar mi voz un lunes en la mañana, pero relájense, doctores. ¿Sí? Vamos con nuestra clase. Habíamos visto en la anterior clase cómo realizamos la redacción de lo que es una enfermedad actual, ¿no? Y hemos puesto diferentes ejemplos y hemos hablado sobre cómo tenemos que realizar la redacción. Recuerden que esta tiene que ser de forma detallada, siguiendo lo que es un orden lógico. No podemos saltarnos en este caso lo que son datos clínicos. Recuerden las recomendaciones que les he dado, ¿no? Tenemos que realizar lo que es un estudio detallado de los síntomas y signos que presentan los pacientes, ¿sí? Para el día de hoy tenían un pequeño ejercicio. Ustedes tenían que realizar lo que es la presentación de otro dato clínico que les había pedido. En este caso, fiebre. ¿Alguno de ustedes, doctores, que haya presentado? A ver sus camaritas. ¿Dónde están sus camaritas, doctores? Ninguno. Tenían que realizar la descripción de fiebre. Doc, no sé si estoy mal, pero no tengo nada de eso anotado. No, Qué Sí, pena. doctor, No, sí, sí, les he dicho. Claro que sí, No, doctores. doctor. ¿Cómo que no? Sí que Olvidan doctor, de todo. desde la última Doc, yo clase tampoco lo tomó tengo. mucho tiempo hacer sobre nuestros casos clínicos de náuseas y vómitos. Por eso es que no se logró dar esa indicación, supongo. Sí, sí, les he mencionado. Revisen la grabación, doctores. Seguramente lo han pasado por alto. Bueno, comenzamos entonces. Eh, a ver, miren, ponemos este ejemplo. Creo que ya lo hemos realizado con ustedes. Cuando hablamos de vómitos, ¿no? Creo que después de la retroalimentación que hemos realizado, después de las correcciones que hemos hecho a su trabajo, probablemente la parte de estudio de este tipo de manifestación clínica se encuentre mucho más clara, ¿no? Habíamos visto cómo tenemos que realizar esta redacción. Enseguida vamos a ver algunos puntos que son de suma importancia. Miren, por ejemplo, esto es lo que tenemos como producto final dentro de la redacción que les había solicitado. Vómitos. Tenemos que preguntar en orden. Esto es importante, doctores. Al revisar, ustedes se han dado cuenta que muchos mezclaban el cuándo, después del cuándo hacían referencia al por qué, otra vez regresaban al cuándo, luego redactaban el cómo, volvían otra vez al cuándo, después al dónde, otra vez regresaban al por qué. Era un desastre total, ¿no? Si ustedes observan,
Este va a ser nuestro producto final. Tenemos un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por emesis. Lo que está en rojo representa que podríamos colocar, ¿sí?, en vez de postprandial, que se presenta inmediatamente después del consumo de alimentos. En vez de realizar lo que es esa redacción así larga y grande, lo más simple, ¿no? Cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por emesis postprandial. Listo. Con eso hago referencia a lo que está resaltado con rojo, que se presenta posterior a la ingesta de alimentos. ¿Sí? Entre 15 y 30 minutos después de la ingesta de alimentos. Esto es importante. Alguno de sus compañeros me preguntaba en otro grupo, ¿qué pasa si el vómito no es postprandial? ¿Qué pasa si el vómito se presenta 30 minutos después de la ingesta de alimentos? Si se presenta 1 hora después, 6 horas después, 8 horas después. ¿Tiene relevancia semiológica? Claro que sí. Ustedes hicieron referencia justamente a los denominados vómitos de retención. ¿Listo? Que se definen como aquellos vómitos que se presentan 8 horas después de la ingesta de alimentos. Entonces, es un dato semiológico relevante. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta lo que está con verde. Cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por emesis postprandial. Tomando en cuenta la duda de su compañero, que se presente entre 15 y 30 minutos después de la ingesta de alimentos, el cual se manifiesta predominantemente después de las comidas principales como el almuerzo. Probablemente para alguno no tenga relevancia esta última parte, el cual se manifiesta predominantemente después de las comidas principales como el almuerzo. Pero tiene gran relevancia por el tipo de alimentos que nosotros consumimos en este horario. ¿Sí? A ver, yo les pregunto, puede variar de persona a persona el tipo de alimento que consume en el día. Isabel López Ojeda, ¿qué desayuna? Por lo general un café y fruta, doctor. Café y fruta. A ver usted, Fernando Daniel Encinas Carvalho, Sí, doctor. ¿qué Ah, desayuna? un vaso de leche, cereal, fruta más que todo, avena, es ligerito nomás. No, ligerito nomás. Sin embargo, su aporte calórico, a diferencia de su compañera, ya es grande, ¿no? Les pongo ese ejemplo. Su compañera consume lo que es una taza de café y fruta. En cambio, su compañero, bueno, desayuna, ¿qué nos ha mencionado? Cereales, consume, ¿qué más? No sé, jamón, pan integral, pan tostado, mantequilla, tocino, huevo, leche, frutas. Bueno, Fernando Daniel tiene un desayuno americano todos los días, ¿sí? Ese es un ejemplo de que varía nuestra alimentación. ¿Qué consume en el almuerzo, Fernando Daniel Encinas? Ah, usualmente arroz, carne y verduras, lo más simplecito. Arroz, carne y verduras, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Yo desayuno una taza de café y mi comida más importante en el día es el almuerzo, por ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que acabo de mencionarles nos demuestra que el tipo de alimentación en cada uno de nosotros es totalmente diferente. ¿Listo? Puede ser que consumamos mayor cantidad de kilocalorías por la mañana, puede ser que consuman mayor cantidad de kilocalorías a mediodía o por la tarde, no sabemos, ¿sí? Incluso si ustedes se han dado cuenta, los grupos alimenticios que consumimos al día varían. Por ejemplo, mi principal fuente de carbohidratos en la mañana es distinta a la fuente de carbohidratos en la tarde, ¿sí? Su compañero ha mencionado, por ejemplo, lo que es arroz como consumo de proteína. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, es importante conocer esto. ¿Por qué? Recuerden que ya nos hemos adelantado en nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico va a estar relacionado con una enfermedad vesicular de vías biliares o hepática. ¿Qué pasa si mi paciente me dice, al desayunar no me duele? ¿Qué desayuna? Bueno, consumo té.
Recuerden lo que hemos visto en fisiopatología. El aporte calórico de este tipo de alimentos es bajo, ¿sí? No promueve a lo que es la producción de colecistoquinina. A diferencia del almuerzo, en el almuerzo consumo lo que son alimentos fritos, alimentos con alto contenido graso, que promueven el consumo de colecistoquinina. Entonces, tiene relación si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Con el cómo ya sabemos a qué nos referimos. En este caso, si hablamos del vómito, hacemos referencia a las características morfológicas, ¿sí? Presentando las siguientes características morfológicas. Amarillo verdoso. En vez de amarillo verdoso, el término adecuado que podemos utilizar es bilioso, ¿sí? Para aquella persona que entiende, por ejemplo, cuál es la característica del vómito bilioso, sabe que tiene estas características, que es amarillo, que es verdoso, que muchas veces se encuentra acompañado por contenido alimenticio, como también, ¿no?, que cursa con esa sensación amarga en la cavidad oral, el cual no es maloliente, ¿sí?, de tipo intermitente. Si ustedes se dan cuenta, podemos utilizar otras palabras. En vez de colocar, por ejemplo, vómito rojizo, podemos colocar vómito hemático. ¿Qué pasa si el vómito es maloliente, similar a las heces, por ejemplo, que tiene características morfológicas de ser oscuro? ¿Sí? Similar a lo que es la porra de café. En ese caso, nosotros colocamos vómito fecaloideo. ¿Sí? Si el paciente vomita sangre, vómito hemático. ¿Listo? Entonces, tenemos que resumir, ya les he mencionado, ¿no?, todas estas características usando lo que es terminología médica. Cuando hablamos del dónde, ya les había mencionado, no le preguntamos al paciente dónde ha vomitado, porque si nosotros le preguntamos al paciente dónde ha vomitado, nos mencionas la ubicación geográfica, ¿verdad? He vomitado en el auto, he vomitado en el ascensor, he vomitado en la calle, he vomitado en el trabajo, etc. Tenemos que saber cómo adaptar ese dónde. Y ese dónde les había mencionado está en relación con la frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces ha vomitado? Presentándose con una frecuencia de 5 veces en un periodo de 48 horas. ¿Listo? El por qué. Les había mencionado que el por qué está en referencia al cuadro autoplástico que presenta el paciente. Ya sabemos qué significa eso. Es la idea que el paciente tiene de su propia enfermedad. Pero no le preguntamos al paciente de la siguiente forma: ¿por qué cree que ha vomitado? ¿Por qué cree que está enfermo? Recuerden que si nosotros le preguntamos al paciente de esa manera, este deja de confiar en nosotros, ¿sí? Entonces la forma en la cual nosotros preguntamos esto es relacionando síntomas u otros datos clínicos que nos ayuden a identificar qué sistema se encuentra lesionado. Les pongo el siguiente ejemplo. Alguno de ustedes me había preguntado en alguna ocasión, o creo que fue en otro grupo, lo siguiente: ¿cómo yo sé qué preguntar? Y les he puesto un ejemplo, ¿no? Hemos realizado el estudio de dolor. Y cuando hemos realizado el estudio de dolor tomando en cuenta todas sus características, ustedes habían mencionado que el sistema que se encontraba lesionado era el digestivo, ¿sí? Entonces yo tenía que realizar preguntas que me ayuden a determinar si realmente se encontraba dañado ese aparato. ¿Qué preguntas realizaba? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene vómitos? ¿Tiene diarrea? Etcétera. Todo lo relacionado con lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Alguno por allí había preguntado alguna vez: ¿el paciente presenta alteraciones respiratorias? Ya no está en relación con lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, el por qué tenemos que saber cómo preguntarlo. En este caso, como el paciente presenta vómitos, yo tengo que preguntarle cuándo se presentan los vómitos. Ya hemos preguntado el cuándo, el cómo, dónde y el por qué. ¿Por qué cree que se presentan estos vómitos? ¿Cómo le preguntamos el por qué? ¿Ha consumido algún tipo de alimento en específico? ¿Últimamente ha consumido algún tipo de alimento que no forme parte de su dieta habitual? Listo. En ese caso, relacionándose con el consumo de alimentos colecistoquinéticos.
El paciente hace mención, si ustedes se dan cuenta, dentro del por qué también, al consumo de algunos fármacos que probablemente sean capaces de modificar el cuadro clínico. Entonces, ¿cómo sería la redacción en este tipo de situación? Todo lo que esté en verde, ¿sí? Cuadro clínico de 2 días de evolución, caracterizado por emesis postprandial, que se presenta entre 15 y 30 minutos después de la ingesta de alimentos, el cual se manifiesta predominantemente después de las comidas principales como el almuerzo, presentando las siguientes características morfológicas: bilioso, acompañado de contenido alimenticio, con una sensación amarga en cavidad oral, el cual no es maloliente, de tipo intermitente, con una cantidad aproximada de 100 ml, media taza, el cual es antecedido por arcadas y estado nauseoso, donde presentándose con una frecuencia de 5 veces en un periodo de 48 horas. Relacionándose con el consumo de alimentos colecistoquinéticos, el paciente hace mención al consumo de domperidona de 10 miligramos por vía oral, un comprimido cada 8 horas, habiendo consumido un total de 3 comprimidos en las últimas 24 horas, lo cual mejoró levemente el síntoma descrito. ¿Sí? Así de simple y así de corto. Ahora, doctores, estas palabritas que ustedes observan acá, cuándo, cómo, dónde y por qué, no deben formar parte de la redacción. ¿Eso qué quiere decir? Yo no tengo por qué escribir estas palabras en mi enfermedad actual. Ahora, no debemos confundirnos. Esta mañana uno de sus compañeros me pregunta lo siguiente: ¿por qué no debo redactar, doctor, el cuándo, cómo, el dónde y el por qué en enfermedad actual? Pues yo en ningún momento les he dicho que no redacten. Debemos redactar. ¿Está redactado el cuándo? Sí. El cómo sí. El dónde sí y el por qué sí. Pero está redactado de esta forma, lo que está en verde. Cuadro clínico de 2 días de evolución. Me refiero a que no debo escribir esta palabrita cuando, no la voy a escribir en mi historia clínica como ustedes están observando acá. Sí, voy a evitar escribirla, pero sí la voy a redactar. ¿Cómo la redacto? Tomando en cuenta todo lo que está en verde. ¿Se entiende, verdad, doctores, o no? Sí, doctor. Disculpe, doctor, yo tengo una duda. Adelante. En la parte en la que usted pone en rojo, especialmente después del consumo con alto contenido graso, Ya. esa parte la omite porque pone después en el porqué No, el no, consumo de no le estoy colecistoquinas. omitiendo. Enseguida vamos a ver esta parte, ¿no? Enseguida vamos a ver, les voy a dar algunas indicaciones. Está bien, doctor. Entonces, ya habiendo mencionado esto, tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Fíjense, si el paciente ha consultado previamente, preguntamos en qué lugar, con quiénes, cuál ha sido el diagnóstico, por ejemplo, al cual han llegado, cuáles han sido los estudios y los resultados, y cuáles han sido los tratamientos realizados y su respuesta. Esto es importante, ¿sí? Puede ser que el paciente redacte o refiera, perdón, todo esto y les diga, ¿no? Doctor, he consultado con otra persona. ¿Con quién ha consultado? Ah, con un curandero de mi comunidad. Bueno, en este caso anotamos. Recuerden que este tipo de personas no han estudiado medicina. Se basan en sus creencias, en sus costumbres para dar lo que es un tratamiento que ellos creen conveniente. Ya les había mencionado, ¿no? Puede ser que no tenga relevancia para nosotros, pero es de gran importancia. Imagínense que esta persona ha cometido algún error al tratar a este paciente. ¿Sí? Puede ser que haya complicado el cuadro clínico. Ustedes se van a dar cuenta, espero que nunca experimenten lo que yo he experimentado como estudiante, porque realmente eran situaciones terribles. Que ese tipo de individuos que ejercían la medicina, entre comillas, ocasionaban daños grandes en otro paciente. Les pongo un ejemplo. Una de las experiencias que como estudiante de medicina, cuando estaba realizando el internado,
em, bueno, me ha marcado qué tan ignorantes podemos ser como personas, ¿no? Se trataba de una señora que había presentado dificultades en el trabajo de parto. Y resulta que presentaba lo que era una distosia cefalopélvica. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza del producto no podía atravesar la pelvis de la madre. Entonces esta señora se fue a consultar con una persona encargada de medicina natural en su comunidad y claro, como no nacía eh, el producto, ha introducido un cuchillo a través de la cavidad vaginal, ¿sí? Y ha realizado un movimiento de palanca para tratar de quitar o para tratar de permitir, creo que es lo adecuado, ¿no? El nacimiento del niño. Ha sido tan grande el traumatismo, que lamentablemente el cuchillo ha llegado a atravesar lo que es la cabeza del producto. Claro, y obviamente lo ha matado, ¿sí? Bueno, cuando ha llegado la señora al hospital, llegó con un sangrado transvaginal grandísimo porque el cuchillo no solamente terminó matando al niño, sino también lesionando el canal vaginal. La señora, bueno, totalmente histérica, ¿no? Que acá me lo han matado al niño, que por su culpa ha muerto, etcétera. Bueno, después nos contó la historia de qué es lo que había sucedido con este personaje de su comunidad. Fíjense, una situación demasiado extrema, ¿no? Entonces es importante. En nuestro medio, bueno, alguna vez, esto ya no como estudiante, sino ya como profesional, he llegado a observar el tipo de tratamiento de aquellos médicos cubanos que vienen a trabajar a nuestro país, ¿no? Unos diagnósticos, doctores, pero terribles, ¿sí? Paciente de sexo masculino que presenta anemia falciforme de grado 4. Nunca había escuchado eso, ¿sí? De grado 4. Y asociado a lo que es preeclampsia severa. Bueno, preeclampsia en paciente masculino, imposible, ¿no? No nos embarazamos los varones. A ese tipo de diagnósticos he tenido que ver, ¿no? O procedimientos que se han realizado en este tipo de pacientes. Llegaban pacientes con ascitis que cursaban con datos clínicos de shock hipovolémico, el paciente a punto de fallecer y le preguntaba al familiar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿A dónde ha ido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Antes de venir, doctor, estaba bien, pero ahora está mal. Hemos ido donde los médicos cubanos y le han metido agujas a su abdomen y ha quedado así. Es importante eso entonces, doctores. Recuerden, ¿no? Es un documento médico legal. Entonces tiene que estar descrito eso, ¿no? ¿Con quién ha consultado? El paciente menciona haber consultado con un médico naturista, con el médico de su comunidad, con un médico en tal lugar, en tal fecha, el cual llegó al diagnóstico de lo que el paciente refiera. Si es que un médico, aparte de nosotros, le ha solicitado algún tipo de examen, que ha sido otra pregunta frecuente. ¿Qué pasa cuando el paciente acude con sus resultados de laboratorio? También en la parte de enfermedad actual, ¿no? Paciente refiere haber consultado con el servicio de medicina interna tal fecha, tal día, en tal hora, el cual llegó a un diagnóstico de, supongamos, hepatitis. Se le solicita en aquella ocasión los siguientes exámenes complementarios, perfil hepático, en el cual se encuentran los siguientes resultados: GPT, GOT, gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina directa, indirecta, total. Esos resultados que nos presenta el paciente en su hojita, nosotros lo anotamos en la enfermedad actual, si ese fuera el caso, ¿sí? Tratamientos realizados y su respuesta. ¿Ese médico le ha otorgado tratamiento? Sí. Me ha otorgado tratamiento. ¿Con qué? Con, yo qué sé, a ver, ciprofloxacina de 250 miligramos cada 12 horas. Listo. Así, doctores. ¿Listo? Se anota todo. ¿Sí? Si el paciente, bueno, así ha consultado hace una semana,
en el hospital Cochabamba y han llegado al diagnóstico de COVID. Se le ha realizado el examen de PCR, el cual ha dado positivo. Y se le ha ofrecido tratamiento, por ejemplo, con, a ver, supongamos, ivermectina. Y el paciente dice, bueno, yo no he consumido la ivermectina, doctor, me he automedicado en este caso con dióxido de cloro y he consumido la Bandina y me he hecho bien, anotamos eso, como ya sabemos en la enfermedad actual. ¿Listo? Por muy absurdo que nos parezca el relato del paciente. ¿Listo? Ahora, Doctor, disculpe, esto lo tenemos que aumentar al final de todo esto de la enfermedad actual, es decir, incluido, pero al final. eso lo tienen que anotar siempre y cuando el paciente haya hecho referencia a esto. ¿Sí? ¿Sí? Así de Está bien, simple. doctor. Si es Gracias. que el paciente no menciona esto, sus respuestas son negativas, ni lo anotamos. ¿Listo? Bueno, técnica para dirigir el interrogatorio. También son algunas recomendaciones que se les hace, ¿no? Debemos dejar hablar al paciente. Así de simple. Cuando nosotros dejamos hablar al paciente, este nos va a relatar las manifestaciones clínicas probablemente de una forma detallada, pero desordenada. Los ejercicios que hemos realizado con ustedes en anteriores ocasiones nos sirven para demostrar esto, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué preguntamos? Ustedes me decían si ha consumido el paciente alimentos. ¿Qué más le preguntamos? ¿Cómo es el vómito? ¿Qué más preguntamos? ¿Desde cuándo está presentando el vómito? ¿Qué más preguntamos? La cantidad del vómito. ¿Qué más le preguntamos? ¿Se ha consumido algo? ¿Qué más le preguntamos al paciente? La cantidad en volumen, en ml, etcétera. Si ustedes se han dado cuenta, el relato que ustedes han presentado en el ejercicio que hemos realizado en la anterior clase era un desastre. Se encontraba totalmente en desorden. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de ese desorden en el relato del paciente, yo tengo que realizar mi redacción en la historia clínica de forma ordenada y detallada. ¿Sí? Segunda etapa, observen. Debemos clarificar. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Algo que me ha llamado la atención estos últimos años, especialmente en mis queridísimos estudiantes bolivianos, es que utilizan muchas palabras que no forman parte de nuestra cultura. Han adoptado modismos mexicanos. Supongo que ven novelas, ¿no? Gracias a Televisa hablan así, gracias a La Rosa de Guadalupe, etcétera, qué sé yo. Pero han adoptado modismos que no son propios de nuestra región, como por ejemplo, güey, como por ejemplo, pinche, como por ejemplo, se mamó. A mí me dicen, se mamó, no sé, yo pienso en doble sentido. ¿Qué se habrá hecho esta persona? Se está autosatisfaciendo, ¿no? No sé. ¿Y cuál es el problema de no tener personalidad y adoptar estos modismos? Que nos confunden mucho cuando tratamos de entender a una persona. Les pongo el siguiente ejemplo. En nuestro medio, ¿qué significa chango? Ustedes hablan así, o probablemente no. ¿Sí? Yo he escuchado a muchos estudiantes de su edad decir un vato, una morra. Bueno, por eso les digo, no sé, Televisa les ha educado. A ver, doctores, ¿qué es chango? Cuando yo tenía su edad decía chango, mira ese chango, mira esa changa. No decía O sea, morro, como morro. joven, Muchacho, Muchacho, Mira ese muchacha, mira ese chico. chico, mira esa chica, sí, mira aquel changuito. Mira ese niño, mira esa personita que está allí, mira esa changuita, mira esa niña. Listo. Para un mexicano, ¿qué será chango? Díganle un mexicano chango.
Mono, tal vez. Mono, ¿no? Se va a ofender. Se va a ofender. Utilizamos otra palabra, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a hacer soez, que empieza con pen y termina con jo. Para nosotros es, uy, qué capo. Es muy bueno ese chico, sabe muchas cosas. O díganle un mexicano eso. Le están diciendo bruto, tonto, estúpido. Y hemos hablado, ¿no? Cómo la diferencia cultural puede afectar esto. ¿Sí? Así que no vamos a hacer referencia a esto. Sin embargo, dentro de lo que es enfermedad factual, algo que les había mencionado con anterioridad, puede ser que para nosotros no sea claro. Si no entendemos lo que realmente quiere expresar el paciente, le preguntamos, ¿qué significa para usted eso? A ver, coménteme un poquito más. ¿A qué se refiere con eso que me está comentando? ¿Sí? Un ejemplo. Hablamos de la palabra bizarro. No sé si les he puesto este ejemplo. ¿Qué significa para ustedes bizarro? Bizarro, extraño, ¿no? Algo fuera de lo común. Utilizamos mal este tipo de palabra. En español, ¿cuál es la definición correcta de bizarro? Valiente. Es una persona que no tiene miedo. Es una persona valiente como tal. ¿Sí? Entonces le preguntamos a la persona, y algunas veces yo he preguntado a mis estudiantes, ¿no? Doctor, he visto algo bizarro. ¿Cómo bizarro? He visto algo así extraño. La anterior vez, no sé, tengo mi mal viaje y he visto cosas extrañas. Ah, a ver, explícame, ¿qué es para ti bizarro? Si algo no nos queda claro, le tenemos que preguntar al paciente. ¿Sí? Ya hemos puesto ejemplos, no vamos a mencionar sobre eso, así que tomen en cuenta. Bueno, completar con detalles. ¿A qué se refiere esta parte de completar con detalles? Otra vez volvemos al ejemplo que yo les he puesto en clases. Yo he sido su paciente, ustedes han sido los médicos. ¿Qué le duele? Me duele mi abdomen, doctor, mi estómago. ¿Cómo le duele? Grave, doctor, fuerte. Creo que me voy a morir. Esa va a ser la forma en la que el paciente va a relatar sus datos clínicos. Pero nosotros sabemos por semiología que tenemos que preguntar la aparición, la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad, factores aliviantes, agravantes, frecuencia, duración, síntomas asociados. Entonces, si el paciente nos relata de esta manera, nosotros complementamos la historia clínica de forma detallada. Debemos preguntar lo que no expuso el paciente en su relato, que es otro error que he visto que con frecuencia ustedes han cometido en lo que han presentado la anterior clase. ¿Sí? Se han quedado conformes con la descripción que nos ha dado el paciente. Sin embargo, tenemos que preguntar una gran cantidad de datos clínicos. ¿Sí? Esto ya sabemos, o podemos iniciar por los síntomas del motivo de consulta, o podemos realizar la descripción por orden cronológico. Ya lo hemos mencionado. Debemos completar a detalle cada síntoma que presenta el paciente. Es algo que también les había mencionado. No podemos realizar el estudio de un síntoma si no hemos terminado de estudiar uno previamente. Bueno, completar el resto de preguntas del sistema al cual pertenecen los síntomas referidos. Ya sabemos qué quiere decir esto. Para que les quede claro, no les había puesto el siguiente ejemplo. En algún grupo, algún estudiante me preguntó, ¿cómo yo me doy cuenta o cómo yo sé qué es lo que debo preguntar? ¿Sí? Algunos de ustedes dentro del primer ejercicio que hemos tenido se han desviado mucho en la enfermedad actual. Me han preguntado sobre actividad física, han hablado sobre alteraciones respiratorias, han hablado sobre una serie de cuestionantes que no tenían que ver absolutamente nada con el sistema, aparato u órgano que se encontraba lesionado. ¿Cómo yo sé qué debo preguntar? Tengo que realizar la descripción, les había mencionado, de un síntoma principal. Ejemplo, el que yo les he descrito en clases, dolor. ¿Sí? Tomando en cuenta las características de dolor que presentaba el paciente, yo sabía qué sistema se encontraba lesionado.
sistema digestivo. Entonces, mis preguntas estaban enfocadas a interrogar sobre otros datos clínicos que sugieren alteración de este sistema. De allí ha nacido la pregunta de vómitos, de náuseas, de arcadas. ¿Listo? Yo creo que esa parte también se comprende. ¿O hay alguien que no haya comprendido? ¿Todo claro? Listo. Continuamos entonces. Fíjense, dice, la secuencia de preguntas debe seguir una sistematización, orden lógico y secuencial, siendo ya redundantes con lo que les he explicado. Sigan este orden que les he presentado. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Listo? Olvídense de realizar esa redacción en desorden que ha presentado la anterior clase. E insistir en lo posible que el paciente responda a las preguntas y no se salga demasiado del orden. Ustedes, por ejemplo, en ese punto son muy expertos. Y les pongo el siguiente ejemplo. En fisiopatología, ¿no? A ver, Alejandro Fabiola responde a la siguiente pregunta. Doctor, yo quería preguntar algo. Sí, bueno, yo le estoy preguntando, pero ella inmediatamente me cambia, ¿no? La situación. Yo quería preguntar algo. No me ha quedado claro esto. ¿Sí? O a ver, Almendra Javiera, de la misma forma. ¿Qué es lo que usted ha leído de tal artículo? Coméntenos. Doctor, yo quería preguntar algo que en la anterior clase no estaba en claro. Se salen por la tangente, quieren tratar de desviar el tema. Estamos poniendo como ejemplos, por si acaso, ¿sí? Que son ficticios, así que no se ofendan. Tratan de buscar una salida ante este tipo de situaciones. Entonces debemos evitar eso en el paciente. ¿Listo? El paciente les va a mencionar, les había dicho, datos clínicos actuales y los va a relacionar con lo que había presentado el año pasado. ¿Sí? Tenemos que saber preguntar. Si nosotros le decimos, señora, ¿por qué cree que está enferma? Ella les va a decir, la anterior vez estaba caminando por la calle y ha pasado un viento fuerte y creo que ha sido por eso, doctor. Me ha asustado. No tiene relación absolutamente con nada. Entonces no tenemos que desviar el tema. ¿Listo? Evaluar la veracidad, importancia e intensidad de los síntomas. Ya tenemos una idea de cómo evaluar la veracidad del paciente. Les había mencionado, según mi experiencia, todo paciente es mentiroso. Ninguno merece confianza. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro paciente nos está diciendo la verdad? Les había pedido que estudien, ¿no? ¿Cómo evaluamos el dolor? Y hemos hablado de la escala visual análoga. ¿Sí? Les había mencionado, si nuestro paciente realmente está sufriendo de dolor intenso, eso yo lo puedo observar físicamente en mi paciente. Voy a observar su rostro totalmente angustiado. Voy a observar, por ejemplo, que mi paciente llora. Voy a observar una alteración completa de su fase. Les pongo un ejemplo. Que alguna vez, bueno, no alguna vez, casi siempre esto se observa. Van personas a los centros hospitalarios que son muy dramáticas, especialmente cuando tenemos feriados prolongados, ¿sí? Supongamos tenemos el feriado el día jueves, ellos ya sacan baja desde el miércoles para que no vayan jueves al trabajo. Bueno, jueves es feriado, viernes es feriado, tienen sábado y domingo, por ejemplo, para disfrutar, y lunes quieren solicitar su baja, quieren descansar 5 días. Les pongo el ejemplo. Estas personas inventan datos clínicos, por allí han estudiado seguramente que hay algunos datos que no se pueden evaluar, como el dolor. Llegan llorando al servicio de emergencias,
¿sí? Se les coloca analgésicos, se les realiza lo que es una evaluación, etcétera. Y al cabo de algunos minutos, antes de ofrecerle tratamiento, se encuentran tomándose fotos, se encuentran chateando por WhatsApp, ¿no? O lo que la mayoría de ustedes seguramente ha hecho. Se ha golpeado la cabeza y tiene un chinchón, va de forma dramática al servicio de emergencias, se sacan una fotito, la suben a Instagram, con una frase, ¿no? Dios le da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Si tienen el tanque de oxígeno y la máscara, allí se colocan la máscara de oxígeno para disimular más que su estado de salud está realmente comprometido. Ni siquiera tienen una vía periférica, pero le están sacando fotos a las jeringas, están haciendo a los muertos para que sientan pena por ustedes. ¿Sí? Ese tipo de persona a mí me dice que me está mintiendo. Porque aquella persona que realmente sufre de dolor, el último que va a pensar va a ser en esto, en tomarse fotos para subir a sus estados. ¿Sí? Doc, una consulta, perdón que lo un interrumpa. segundito. Ok. Otro ejemplo, ¿no? Que les he puesto. ¿Qué sucede en situaciones donde el paciente refiere dolor y al cabo de unos segundos se encuentra hablando por teléfono, riendo con sus compañeros? También me está mintiendo. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto, doctores, ¿sí? Porque probablemente el paciente nos esté mintiendo. Ahora sí, adelante. Ok, o sea, la duda más o menos va a ver si es efectivo la forma en la que a veces tratan de asustar al paciente para que diga la verdad. Por ejemplo, cuando uno sospecha que es falso, digamos, como, eso necesita cirugía o algo así. ¿Es efectivo? La verdad, no. No tenemos que mentir a nuestro paciente cuando les ofrecemos algún tipo de terapéutica, ¿no? No tenemos que hacer eso. Sin embargo, muchas veces cuando el paciente, por ejemplo, eh, a ver, nos miente sobre sus síntomas y signos, nos ponen en una encrucijada. No sabemos qué hacer, ¿sí? En este caso, muchas veces, ¿qué es lo que nosotros determinamos? Internar al paciente para un estudio mucho más completo. Esto ha sucedido algunas veces, ¿no? En estos pacientes que tratan de burlar, por ejemplo, el sistema de salud para conseguir algún beneficio, una baja médica, por ejemplo, ¿sí? No existe lo que es relación con los datos clínicos. El paciente presenta cefalea, el paciente presenta náuseas, vómitos, dice que refiere dolor abdominal, etcétera. Clínicamente nosotros no encontramos nada en nuestro paciente. Entonces muchas veces lo que hacemos, no con el fin de asustar al paciente, sino con el fin de realizar lo que es un estudio más preciso, le decimos, lo vamos a internar. Necesitamos internarle porque este cuadro clínico no me parece nada normal. ¿Y qué es lo que hace el paciente que nos está mintiendo? Rechaza la internación. ¿Sí? No, doctor, no quiero que me interne. Pero es lo que tenemos que hacer. No, solamente he venido por mi baja. Y les pongo un ejemplo. Bueno, en las cajas es así. Tenemos un montón de asegurados. Y los de esta empresa boliviana de aviación se llevan el premio de esto. Son terribles. Justamente cuando llegan estas fechas donde el periodo de feriados es larguito, ellos asisten, pero en manada, a consulta. Entre pilotos, azafatas, personal administrativo, no les miento. Siempre cuando tenemos estas fechas asisten como 20 personas de BOA solicitando su baja. En ellos no encontramos datos clínicos que sugieran enfermedad, pero refieren síntomas intensos como diarrea que es insoportable, como manifestaciones respiratorias graves, por ejemplo, como dificultad respiratoria, dolor anginoso, etcétera, con el fin de ser acreedores a una baja. Pero como clínicamente
no encontramos relación con lo que ha expuesto el paciente, decidimos internarlos. ¿Sabe qué, señor, señorita? Tenemos que internarlos. No, no quiero que me internen. ¿Qué tanto me van a internar? Por lo menos todo el fin de semana, porque estamos en feriado, mañana no va a asistir personal médico, entonces su evaluación recién le estarían realizando a cabo el día domingo con suerte o el día lunes. Y todo ese tiempo tengo que quedarme internado, sí, para observación médica. ¿Qué es lo que hacen estos bandidos? Rechazan la baja. No quiero baja médica, me he arrepentido. ¿Sí? O muchos de ellos rechazan la internación y te dicen, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? No quiero que me interne, pero quiero mi baja. Bueno, yo no puedo darle baja si está rechazando lo que es un tratamiento. Entonces, fíjense, esa es la respuesta que tiene el paciente. Y en este tipo de situaciones reales que les estoy mencionando, nos ha pasado esto alguna vez. Bueno, no alguna vez, casi siempre, cuando se acercan estas fechas. ¿Sí? ¿Tengo que internarle, señor? No quiero. Quiero mi baja. No puedo darle su baja porque está rechazando internación. Y se van enojados. Porque ya no van a disfrutar sus 5 días de trabajo o de ausencia de trabajo de vacaciones. ¿Sí? Asustarle no. Pero cuando le ofrecemos este tipo de tratamientos, cambia totalmente la conducta del paciente. ¿Sí? Bueno, realizar preguntas cortas, y hemos visto, no inducir a una respuesta y escribir en frases cortas, ¿no? Por eso el ejemplo del inicio de la clase. Nosotros podemos evitar describir toda la característica o definición del concepto y asociarlo en algo más simple. En vez de describir que son amarillos, biliosos, con sensación picante, etcétera, bilioso, nada más. Así de cortito. ¿A qué se refiere no inducir a una respuesta? Algo que les había mencionado. Debemos evitar que el paciente responda sí o no. ¿Listo? No debemos darle un cuestionario a nuestro paciente. El paciente tiene que relatar su historia. Ahora, miren, un ejemplo. Doctor, me duele el pie y es como si tuviera un dolor similar, como si fuera una corriente eléctrica. Y seguramente el dolor inicia en el glúteo. Y seguramente ese dolor desde el glúteo se dirige hacia la punta del dedo gordo. Y cada vez que usted da un paso siente como una sensación de hormigueo. Sí, doctor, así es. Fíjense, la respuesta del paciente se ha limitado a sí. Tenemos que evitar ese tipo de respuestas en el paciente. ¿Listo? Entonces, son recomendaciones, doctores, que ustedes tienen que tomar en cuenta para realizar lo que es una reacción adecuada de la enfermedad actual. ¿Sí? Doctor, Adelante. y en caso de que usted crea que el paciente está mintiendo, ¿qué tratamiento le daría si es que todos los síntomas apuntan a algo, pero usted no ve que lo que él dice sea cierto? Bueno, los síntomas en este caso están en relación a la clínica que presenta el paciente, o perdón, el tratamiento está en relación, ¿no? A la clínica que presenta el paciente. Muchas veces otorgamos lo que es un tratamiento placebo en este tipo de individuos, ¿sí? En realidad, imagínate, si nuestro paciente nos dice, ¿sabe qué, doctor? Siento dolor y nos está mintiendo, ¿sí? Si yo le voy a dar analgésico, ¿para qué? No necesita. Muchas veces les administramos tratamiento placebo. Les damos vitamina, complejo B, para que el paciente incluso se sienta más tranquilo, infundimos lo que es una solución fisiológica, etc. ¿Sí? Hay pacientes que van a acudir por alteraciones psiquiátricas, como por ejemplo un estado de histeria, un cuadro de ansiedad, que no requieren tratamiento analgésico, pero el paciente refiere dolor. Recuerden que existe un dolor que es de tipo psicógeno, ¿no? En ese caso, el tratamiento es placebo. ¿Sí? Así de simple. En ese caso, sí, le mentimos a nuestro paciente, ¿no? Sobre el tratamiento. Obviamente, mentir entre comillas. Sí estamos dando un tratamiento. Sin embargo, tomando en cuenta las características clínicas que el paciente ha presentado, le otorgamos un tratamiento que no sea, digamos,
contraproducente. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, hablamos, doctores, de lo que es antecedentes. En esta parte de antecedentes, tomo en cuenta el siguiente ejemplo. ¿Sí? Tenemos dos tipos de antecedentes, antecedentes personales y antecedentes familiares. Dentro de esta guía que les he pasado, primeramente se encuentran los antecedentes personales, pero personalmente lo que yo prefiero hacer es describir primeramente los antecedentes familiares. ¿Listo? Acá ya están algunos ejemplos de lo que hemos trabajado con sus compañeros en esta mañana. En antecedentes familiares, yo tengo que preguntar a mi paciente si es que existen dentro de la familia enfermedades prevalentes que puedan ser heredables, que puedan tener un factor genético o hereditario y que por lo tanto sea transmisible de generación en generación. Un punto. Otro punto, no siempre las enfermedades genéticas o hereditarias se anotan en este apartado, sino en enfermedades que son altamente contagiosas, que por el simple hecho de estar en contacto con una persona ya supone un riesgo. ¿Sí? Un ejemplo de esto que les estoy mencionando y tomamos en cuenta lo que es la coyuntura actual. ¿Sí? ¿Tienen algún familiar con COVID? Sí. Y yo estoy presentando lo que son alteraciones respiratorias. ¿Encuentran algún tipo de relación en esta situación? Mi hermano se encuentra con el diagnóstico de COVID. Y yo estoy presentando lo que son alteraciones respiratorias. ¿Tendrá relación o no tendrá relación? Puede ser que sí, puede que no tenga relación, pero como ya existe el antecedente de que una persona en mi familia tiene este tipo de enfermedad, probablemente yo la tenga. ¿Listo? Es así. Ahora, fíjense qué es lo que nosotros preguntamos. Vamos a dejar de lado un ratito lo que es el COVID. Hipertensión. ¿Alguien en su familia padece de hipertensión? Sí. ¿Quién? Mi papá. Así cortita la redacción. Hipertensión, lo anotamos así, padre del paciente. Listo, nada más. No nos interesa nada más en el paciente. ¿Hay alguien en su familia que tenga diabetes? Sí. ¿Qué? Mi papá y mi mamá, padre y madre del paciente. Listo, así de cortito. ¿Hay alguien que tenga Chagas en su familia? Supongamos en este caso, sí, ambos padres, padre y madre del paciente. Ahora, en este caso, no es una enfermedad, podríamos decir, que tenga un factor genético, que se herede. Sin embargo, recordemos un poco a ver sobre la forma de transmisión de Chagas. ¿Cómo se transmite? Mediante la vinchuca cuando deja las Listo. heces en la piel. Una es esa a través del vector. Otra. Puede haber, creo, un paso placentario a través de la madre al hijo. También, ¿no? Había También un se le nombre pregunta específico. entonces. También, ¿no? De la madre al feto en este caso. También, listo. Esa es la importancia, si ustedes se dan cuenta. No existe lo que es un factor genético, que es un factor hereditario, etcétera, pero la forma en la cual se transmite la enfermedad de un individuo a otra puede producir este tipo de enfermedades. Mi madre era Chagas positivo cuando estaba embarazada y ahora yo también soy. Listo. Así de simple. Tuberculosis. En este caso, fíjense, cuando hablamos de tuberculosis, realizamos la misma pregunta. ¿Hay alguien en su familia que sufra de tuberculosis? ¿Sí? Tampoco tiene un factor genético o hereditario, pero es una enfermedad infectocontagiosa que es altamente transmisible de un individuo a otro. ¿Sí? El simple hecho de estar en contacto con una persona con tuberculosis ya sugiere lo que es un riesgo para nosotros.
Les pongo el siguiente ejemplo. Doctores, mi motivo de consulta es tos. Y resulta que dentro de antecedentes familiares yo les digo, sí, mi papá es minero y sufre de tuberculosis. ¿Puede ser que tenga relación con ese motivo de consulta? Puede ser que tenga relación. Puede ser que yo también esté sufriendo de tuberculosis. Esa es la importancia de los antecedentes familiares. Hablamos de cáncer. Tenemos una teoría, ¿no? La teoría de los oncogenes, que es una de aquellas que nos explican por qué aparece el cáncer. Tomando en cuenta esta teoría de los oncogenes, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, el 100% de la población mundial, si es que no sufriéramos de otras enfermedades y si es que no nos mataran otras enfermedades, todos terminaríamos muriendo de cáncer. ¿Sí? Es heredable. Y estamos hablando, ¿no?, de genética, de esa teoría de los oncogenes. ¿Quién tiene cáncer? Abuelo paterno, materno, el paciente, etc. Es importante anotar quién tiene, nada más, o quién tuvo. Ahora, estos son algunos ejemplos que sus compañeros han mencionado esta mañana, ¿no? Podemos tener alteraciones endocrinológicas, que si bien muchas tienen un factor hereditario, genético, autoinmune, algunas se caracterizan porque las causas son debido a los hábitos y costumbres. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Uno de sus compañeros esta mañana me pregunta, ¿no?, ¿qué tiene que ver los hábitos y costumbres con los antecedentes familiares? Yo les realizo la misma pregunta, doctores. ¿Qué tiene que ver los hábitos y costumbres de su familia, no de ustedes? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación de los hábitos y costumbres de su familia que pueda afectar su salud? A ver, ¿qué nos dice Isabel López? Por lo que se sabe, los hábitos y costumbres también pueden desencadenar ciertas patologías y también, al menos en nuestra cultura, lo que se pasa en esos hábitos y costumbres, así que podría afectar un poco en los antecedentes familiares. Listo, lo que menciona su compañera no afecta un poco, afecta de gran manera. Ustedes van a ver niños obesos. ¿Cómo serán los papás de los niños obesos? ¿Serán delgados? ¿Serán atléticos? También son obesos, o en su mayoría. ¿Listo? Les pongo el siguiente ejemplo. Yo, bueno, tengo una amiga que se ha dedicado desde muy joven a lo que es el modelaje profesional. Y bueno, no estoy hablando de una persona que crece en modelo, estoy hablando de una persona que es modelo, ¿no? Ha formado parte de muchas agencias y es muy reconocida en nuestro medio. Ha formado parte de Chicas Premier y alguna vez le han invitado para que desfile con las magníficas, etc. Es profesional en el trabajo que realiza. Se casó, tiene 2 niños, uno de 13 y la más pequeñita 8. ¿Y cómo creen que son los hábitos y costumbres de sus hijos? Han adoptado los hábitos y costumbres de la mamá. Tienen una dieta balanceada, consumen los mismos alimentos que la mamá, incluso hablan el mismo idioma que la mamá. ¿Sí? La mamá es, bueno, nacido en el Brasil y los niños son bolivianos, ¿no? Y ellos, bueno, hablan español y hablan portugués, pero hablan más portugués que español. ¿Por qué? Por la relación que tienen con la madre, ¿no? Desde que los tenía en el vientre hasta ahora, bueno, les hablan este idioma, etc. Han adoptado las costumbres de sus padres. Entonces tomamos en cuenta eso. Recuerden lo que ustedes probablemente ya saben, diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es una de las causas de esta enfermedad? Los hábitos y costumbres de un individuo. ¿Sí? Entonces existen enfermedades endocrinológicas fuera de la diabetes que ya está redactada, que también tienen su factor genético predisponente o debido a los mismos hábitos y costumbres el paciente desarrolla este tipo de alteraciones.
Enfermedades cardíacas de la misma forma. Las enfermedades cardíacas pueden estar en relación de la misma forma con los hábitos y costumbres de un individuo. Hablamos de un paciente obeso. Ya les había mencionado esto en fisiopatología. Un paciente obeso no es obeso porque tiene los huesos anchos, ¿verdad? Un paciente obeso es obeso porque consume una gran cantidad de alimentos, ¿sí? Que es la más frecuente. Ahora, eso influye en una serie de alteraciones cardíacas, como por ejemplo las coronariopatías. ¿Listo? Entonces, dentro de enfermedades cardíacas, de la misma forma preguntamos esto. ¿Hay alguien en su familia que haya estado enfermo del corazón? Sí, mi papá que ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Listo, así de simple. O sí, mi mamá, por ejemplo, que ha presentado una alteración valvular. No hacemos más énfasis en esto, ¿no? Recuerden que las alteraciones valvulares pueden deberse a malformaciones congénitas. ¿Qué tiene que ver en ese caso el infarto agudo de miocardio? Ponemos el siguiente ejemplo. Está en relación, les había mencionado, con los hábitos y costumbres, pero existen estudios, y cito este estudio, que es de la Sociedad Americana de Cardiología. Esta sociedad hace referencia que aquellos niños, por ejemplo, que son producto de padres obesos, ya nacen con la predisposición genética de ser obesos. Este mismo estudio de la Sociedad Americana de Cardiología nos dice que aquellos niños de padres obesos, estoy hablando de recién nacidos, ya nacen con la presencia de placas de colesterol a nivel de sus coronarias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente se cree que desarrollar coronariopatías está 100% en relación con los hábitos y costumbres de un individuo, sino también ya se está empezando a crear esta teoría de que genéticamente el individuo es mucho más susceptible a presentar este tipo de alteraciones. ¿Listo? Hablamos de enfermedades renales, lo propio. Algo que les había mencionado a sus compañeros esta mañana. Cuando hablamos de enfermedades renales, generalmente son de causa adquirida. Generalmente. También está en relación con los hábitos y costumbres de un individuo. ¿A qué voy con esto? La principal causa de nefropatía crónica es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Sin embargo, existen enfermedades renales que también tienen lo que es un factor hereditario. Un ejemplo de esto, la poliquistosis renal. Entonces, puede ser que también esté relacionado. Enfermedades neurológicas, lo propio. Enfermedades hematológicas, lo propio. Enfermedades psiquiátricas, lo propio. Existen enfermedades psiquiátricas, en este caso, que son heredables. No sé, para que ustedes comprendan mejor esta situación, les pongo el siguiente ejemplo. En medicina, dentro del área de psiquiatría, existe un caso que ha sido muy conocido a nivel mundial de una familia. Resulta que el papá genéticamente tiene la predisposición de tener descendencia con alteraciones psiquiátricas, pero la probabilidad de tener hijos con alteraciones psiquiátricas era bajísima. Y miren, ¿no? Cómo es la vida. Este individuo conoce a una mujer con la misma predisposición genética. Ambos individuos sanos, papá y mamá sanos, pero ambos tenían esa predisposición genética de tener descendencia con alteraciones psiquiátricas. Se reproducen estas personas y tienen una niña la cual presentaba alteraciones psiquiátricas grandísimas. Es uno de los casos documentados en medicina donde por primera vez se hace el estudio de esta paciente y en la cual se hallan 20 o más de 20 personalidades diferentes. ¿Sí? Sufría de una gran alteración de patologías psiquiátricas. Estas personas irresponsables, estos papás, deciden reproducirse una vez más
como tenían una hijita que se encontraba enferma, bueno, con alteraciones psiquiátricas, deciden reproducirse una vez más y tienen un niño en esta ocasión que nace con las mismas alteraciones psiquiátricas de la hermana. ¿Sí? Bueno, ya tenían 2 niños con problemas psiquiátricos. Intentan una tercera vez más reproducirse y el tercero nace con las mismas alteraciones psiquiátricas. Fíjense, ellos tenían el factor predisponente, individuos sanos, pero toda su descendencia presentaba este tipo de alteraciones. Entonces también existe ese componente. Hablamos de enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, etc. Todas las enfermedades autoinmunes. Y para no alargar nuestra lista, porque podríamos colocar una lista de 300 enfermedades, colocamos otros. Estamos haciendo referencia a las principales. ¿Sí? Obviamente alguien por allí puede decir, pero falta acá. Claro que falta. Sin embargo, para no ser tan extensos en nuestra historia clínica, los resumimos como otros, tomando en cuenta los principales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos un número, ¿no? 1, 2, 3, 4, que antecede a este tipo de antecedentes. Tenemos que realizar la redacción en orden, doctores. ¿Sí? Esta ha sido la construcción a la cual han llegado sus compañeros en la clase de esta madrugada. Pero tenemos que realizar de forma ordenada. Hipertensión, diabetes, Chagas, tuberculosis, cáncer, como principales. Luego enfermedades neurológicas, luego enfermedades psiquiátricas, enfermedades cardíacas, renales, endocrinológicas, hematológicas, autoinmunes y otros, ¿sí? La redacción siempre tiene que ser ordenada. Yo creo que en esto nadie se ha perdido, es demasiado claro. La descripción para cerrar esta parte es así cortita. Cáncer, abuelo paterno. Por ejemplo, diabetes, padre y madre del paciente. En caso de que el paciente no recuerde, no haga referencia, o simplemente diga, no, en mi familia no existe el antecedente o los antecedentes de estas enfermedades, lo marcamos con una X. ¿Listo? Si quieren redactar de forma literal, no presentes. Listo, así de simple, nada más. ¿Sí? Generalmente este apartado que les estoy mencionando en la historia clínica viene así ya, con un listado y un cuadradito y una casillita al lado para marcar si es que se encuentra presente o ausente. Nada más, es así de simple. Esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda que te hagas acá? Ninguna. Ahora, pasamos a la segunda parte de antecedentes familiares. Observen. Fíjense lo que nos dice acá, ¿no? Estos puntos que los vamos a marcar con rojo. Tengo que preguntar sobre la edad y salud de los familiares, padres, hermanos, cónyuge, hijos, edad y causa del fallecimiento. Acá tengo diferentes ejemplos, doctores. ¿Sí? Primero observen, padre, ¿cómo le preguntamos al paciente? Su papá, ¿cómo está? ¿Está vivo? ¿Está sano? ¿Está sanito? ¿Está enfermo? Ha fallecido, doctor. En este caso, la edad ya no es importante, ha fallecido. Podríamos colocar, ¿no? A ver, falleció a los 57 años de edad, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo ha fallecido? Hace 5 años ha fallecido. Podemos ordenarlo esto. No me gusta cómo está redactado, ¿no? Falleció hace 5 años. A la edad de 57 años. ¿Sí? Listo, está mejor así. Debido a un infarto. Listo, así cortita. ¿Cómo está su mamá? La misma pregunta. ¿Está viva, fallecido, está sanita o está enferma? Viva. ¿Qué edad tiene su mamá? Tiene ella, bueno, ya 70 años. No, a ver, para que coincida, vamos a decir que tiene 62 años. Viva. 62 años.
Listo. Está sanita, doctor, aparentemente sana. Yo no lo estoy evaluando al hijo, a mi paciente, sí, no a la mamá. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. Un varón de 30 años de edad, como ustedes observan acá, con el mismo ejemplo, vivo aparentemente sano. Y una mujer de 24 años de edad, viva, aparentemente sana, lista. Su cónyuge, ¿sí? Recuerden que no vamos a hablar acá de esposa, etcétera, porque recuerden, hemos puesto como ejemplo esto, ¿no? Mi cónyuge, está viva, ¿qué edad tiene? Tiene, no sé, 34 años de edad, listo. 34 años. ¿Se encuentra sanita o enferma? Se encuentra enferma, fíjense este ejemplo, enferma. ¿Qué tiene? Ha sido diagnosticada con COVID hace 7 días. ¿Recibe tratamiento o no recibe tratamiento? Recibe tratamiento, doctor. En este caso podemos ahondar un poquito más. ¿Cómo yo sé que tiene COVID? ¿Se ha realizado algún tipo de prueba específica? Sí, doctor. ¿Qué prueba se ha realizado? Diagnosticada con COVID hace 7 días. Podemos colocar acá, por ejemplo, PCR positivo. Listo. Que recibe tratamiento actualmente. En esta parte también podemos ahondar un poquito. ¿Qué tipo de tratamiento recibe actualmente? Recibe tratamiento. ¿Sabe qué, doctor? Le han ofrecido unas píldoras en el hospital, pero no quiere tomar. Ella, bueno, es autoconvocada también, así que le echa dióxido de cloro. Listo, que recibe tratamiento actualmente con dióxido de cloro. ¿Alguien le ha recomendado ese dióxido de cloro? ¿Usted, algún familiar, algún médico? No, doctor. Ella solita ha ido a la farmacia Bolivia y se ha comprado esto. Listo. Entre paréntesis, automedicación. Listo. Así de simple. Si ustedes se dan cuenta, esta parte ya también nos está dando una idea sobre con qué tipo de paciente estamos tratando, ¿no? Si a mí mi madre me dice, sabes que tengo COVID y por allí he escuchado que el dióxido de cloro es bueno, yo como médico voy a evitar, ¿no?, este tipo de automedicación y le ofreceré otro tipo de alternativa que tenga base científica. Pero al decirme que se está tratando con este tipo de fármaco, ya me dice más o menos cuál es la idea que tiene mi paciente. Probablemente también piense que la Tierra es plana, ¿sí? Entonces vamos a respetar su idea. Hijos. Tengo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Listo. El varoncito, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es la menor? Los 2 varones son los mayores y la mujercita es la menor. Perfecto. Entonces redactamos. Varón de 10 años de edad, vivo aparentemente sano. Excelente. Otro ejemplo, ¿no? El otro varoncito, doctor, tiene 8 años. Varón de 8 años de edad, vivo. En este caso se encuentra enfermito. ¿Qué tiene su hijito? Está resfriadito, doctor. Listo. Que presenta sintomatología respiratoria. Recibe tratamiento. ¿Sabe qué diagnóstico le han dado a su hijito? No, doctor, no sabemos el diagnóstico. No le hemos llevado al hospital a nuestro hijito. Listo, excelente. Que no recibe tratamiento actualmente y tampoco fue diagnosticado con alguna enfermedad respiratoria. ¿Sí? Eso también me está indicando el tipo de paciente con el que yo estoy tratando. Vuelvo a repetirles, si mi hijo se enferma, yo lo llevo al hospital. ¿Sí? Podemos hacer el siguiente ejemplo. La mujercita de 6 años ha fallecido, doctor, hace una semana. ¿Por qué ha fallecido? No sé, doctor, se encontraba como resfriadita y de un día al otro ha fallecido. ¿Estaba recibiendo tratamiento? Doctor, no estaba recibiendo tratamiento. ¿Le han llevado al hospital? Tampoco, doctor. ¿No sabe cuál ha sido el diagnóstico? ¿Cuál ha sido la causa por la cual ha fallecido? No nos ha explicado. Listo. En este caso, mujer de 6 años de edad falleció en una semana presentando sintomatología respiratoria. No recibió tratamiento en el transcurso de su enfermedad ni fue diagnosticado oportunamente. Pregunta, doctores. Lo que está resaltado con amarillo. A ver, lo vamos a resaltar con celeste. ¿Ustedes
creen que probablemente exista alguna relación entre estos tres casos? La madre con COVID, el varón con sintomatología respiratoria y la niña que ha muerto hace una semana por un resfrío, según el papá. Sí, Está doctor. en relación, ¿no? Imagínense que mi motivo de consulta, vamos a cambiar el motivo de consulta. Mi motivo de consulta es tos y fiebre. ¿Estará en relación con las enfermedades que presentan estos mis familiares? Sí, doc. También está en relación. Sí, doctor. Probablemente. Yo tengo tos y tengo fiebre. Mi esposa está con COVID. Mi hijo varón con sintomatología respiratoria. Y mi hijita mujer ha fallecido con sintomatología respiratoria. ¿Estará entonces en relación? Está en relación. ¿Sí? Lo más probable es que como se trata de una enfermedad infectocontagiosa con una gran capacidad de transmisión de persona a persona, yo también estoy sufriendo de esto. Ojo, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy haciendo un diagnóstico todavía. No voy a decir, tiene COVID. ¿Sí? Voy a realizar lo que es un examen físico detallado para que posteriormente llegue un diagnóstico oportuno y mucho más preciso. Entonces, la parte de enfermedad, perdón, la parte de antecedentes familiares tiene que redactarse así. ¿Listo? Así cortito y así de claro. Vamos a dejar para nuestra siguiente clase lo que es antecedentes personales. Esto es mucho más detallado. ¿Sí? Así que para la siguiente clase realicen el estudio de antecedentes personales. Les estoy pidiendo, por si acaso, cómo realizamos la redacción de antecedentes personales en la historia clínica. ¿Cómo redactamos los antecedentes personales? Yo sé que en este caso y en esta situación no estoy siguiendo el orden de la guía que les he proporcionado, es lo que les he mencionado. Personalmente es lo que yo hago. Primero desarrollo los antecedentes familiares, que son más cortitos, y después realizo lo que es el desarrollo de antecedentes personales, que son mucho más extensos. ¿Sí? Eso es lo que yo hago. Doctor, Doc, Adelante. disculpe, un momentito. Doc, disculpe, un pequeño comunicado. Se me fue el wifi, ahora estoy con datos y se van a acabar dentro de poco. Cualquier cosa. Listo. ¿Alguien más? Sí, doctor. Esta parte figura también como parte de anamnesis próxima, ¿verdad? Esto ya forma parte de lo que es la anamnesis remota y estamos hablando de antecedentes. ¿Sí? Anamnesis próxima, motivo de consulta y enfermedad actual, nada más. Adelante, Andrés, tenía otra pregunta. Gracias, doctor. Sí, doctor, era justo casi al terminar usted nos dijo cuál era el orden que debíamos seguir, si era el orden de antecedentes familiares primero o el de antecedentes personales. Eso, digamos, va a variar de acuerdo a nuestro criterio o nuestra No, época de estudiantes, digamos. esto ya está establecido, ¿sí? Esto ya está establecido. Lo mejor es iniciar por antecedentes familiares, que son más cortitos, y después continuar con los personales, que son mucho más extensos. ¿Listo? Cristian, adelante. Doc, yo le tengo unas dudas con respecto a la lectura de fiebre. No sé si hacerla ahora o espero al final, digamos. Ven que les he dicho que trabajen con fiebre. O sea, Ahí está. yo había complementado, la verdad, no, no lo tenía anotado por si No, acaso. ven, que yo no me olvido. A ver, enseguida vamos a ver. Adelante, Saraí. Tiene otra pregunta. Sí, doctor. ¿Estas preguntas de antecedentes familiares se les hace siempre? En todas las consultas. Siempre, en toda la consulta, a cualquier paciente, a todo paciente. Miren, les pongo el siguiente ejemplo. Una de sus compañeras esta mañana me preguntaba, ¿y qué pasa si soy adoptado? ¿Tiene importancia esto? Claro que tiene importancia. Probablemente, en este caso, no sean de gran relevancia los antecedentes familiares.
Pero si ustedes han prestado atención a lo que les he hablado en clases, es un poco contradictorio, en el sentido de que, y les pongo este ejemplo, el mismo que le he puesto a su compañera esta mañana. A ver, imaginemos que tú eres la mamá y que acabas de adoptar a un niño. Y no sabes cómo ha nacido ese niño, no sabes quiénes son los papás, no sabes cuáles son los antecedentes. Al niño lo han dejado en un albergue, ¿sí? Nadie sabe quién es. Obviamente que no sabemos los antecedentes familiares. En ese caso, yo no sé si tiene la predisposición de sufrir algún tipo de alteración psiquiátrica, hematológica, autoinmune, hipertensión, diabetes, no sé. Y les he puesto otro ejemplo. Imaginemos ahora que ya no eres la mamá. Imaginemos que ahora tú eres la persona adoptada, ¿sí? Y que ya no eres una bebé, que ya tienes 22 años. Has adquirido los hábitos y costumbres de los padres adoptivos que tienes. Entonces, como has adquirido los hábitos y costumbres de estos individuos, ya tiene relevancia en tu historia clínica los antecedentes familiares, ¿sí? No nos vamos a complicar la vida con eso. El paciente sea negro, blanco, amarillo, rojo, sea nuevo, sea antiguo, independientemente de la edad, del género, independientemente si es adoptado o no, si le falta un ojo, un brazo, una pierna, etcétera, siempre realizamos lo que son antecedentes. ¿Listo? Siempre. No podemos omitir ese tipo de información en la historia clínica. Ahora, ¿en qué casos no se pregunta? Creo que ya les he mencionado esto también. Médicos expertos, médicos que ejercen la profesión, pueden omitir preguntar esto. Y es lo que probablemente alguna vez cuando ustedes han asistido a la consulta médica les ha sucedido. Doctor, me duele la cabeza. No me importa muchas veces tu nombre, tu edad, tu género ni nada, porque de eso ya se encarga el personal de secretaría o administración en el hospital. Ustedes van al hospital, indican tengo consulta con tal paciente y la recepcionista les toma todos estos datos, ¿sí? Para evitar perder tiempo. Ingresan a la consulta clínica y solamente se enfoca en el problema de salud actual. Les revisa la cabeza, algunos datos clínicos que puedan sugerir cefalea y listo. No realizan lo que es un examen físico detallado. Lo mismo sucede en el servicio de emergencias. En el servicio de emergencias debemos actuar de forma inmediata. En cuestión de 5 minutos nuestro paciente ya tiene que tener un tratamiento, ¿sí? Imagínense que nosotros realizamos todo esto en el servicio de emergencias. Perdemos tiempo muy valioso que puede comprometer la vida de un paciente, ¿sí? Pero como ustedes no son médicos y no tienen experiencia y no son expertos todavía en lo que es una historia clínica ni en recabar información, lamentablemente tienen que aprenderse el formato de la historia clínica de forma completa, ¿sí? ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, todo claro. Entonces les llamo lista. Atentos, por favor. Ese es el grupo A, ¿no? Sí, doctor. Bueno, esperemos que todo haya quedado claro. Y nuevamente las mismas recomendaciones, ¿no, doctores? Eviten iniciar la reunión con mucho tiempo. Hoy sí han exagerado, casi con 15 minutos de anticipación. Han iniciado la reunión. Evitemos eso, ¿listo? A ver. Avan. Acebo. Presente, doctor. Argote. Presente, doc. Arnés. Presente, doc. Raya. Nuestra Raya. Barral.
Cristian, ya puede ir preparando lo de fiebre, por favor. No está Raya, no está Barriga. Presente, doctor. Wow. Presente, doc. Castellanos. Castellanos acá. Ah, Presente, doc. Encinas. Presente, doctor. Ferreira. No está Ferreira. Flores. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. No está Gamboa. Gómez. Presente. Gutiérrez Angulo. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente, doc. Silvestre. Presente, doctor. José. José, presente. Guaita. Ado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, Ibarra. doctor. Jaramillo. Presente, doctor. Loaiza. Presente, doctor. López. López, presente, doctor. An. Luján, presente, doctor. Márquez. Está Miranda. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doctor, Muñoz. perdón. Presente, doctor. Muñoz. Presente, doctor. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Nuestra Orellana. Ortuño. Presente, doc. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. No está Pizarro. Presente, Pizarro, presente. Rivera. Presente, Rivera, doctor. Riva. No está Riva. Rocabado. Presente. Rocabado. Sánchez. No está Sánchez. Ticona. Presente, doctor. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Rico. Presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Reizaga. No está. Velarde. Presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. ¿Qué Zambrano, doctor? Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. Está Zambrano Contreras, ¿no? Sí. Primero Presente. es Zambrano Contreras y luego es Zambrano Valenzuela. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Y nadie más. Bueno, por hoy tenían una tareita que era justamente la descripción de fiebre, ¿sí? Adelante, Castellanos. A ver, háblenos. Doc, aclarando un poco, perdón, yo leí en el fin de semana, o sea, no llegué justo a la mitad, tampoco complementé todo porque no lo tenía anotado por si acaso, antes de que me cuelguen igual mis compañeros. No pueden Yo quise leer un colgarte poco. porque está en la grabación, ¿no? Está en la grabación, pueden revisar la grabación, doctores, de la clase pasada que hemos tenido, se les ha solicitado esto. Y al inicio de clase les he mencionado, alguien que presente. Entonces vamos a tomar en cuenta a su compañero Cristian. A ver, ¿alguien más ha realizado? O sea, Nadie yo puedo más. explicar Entonces, brevemente. adelante, Cristian. Bueno, los demás, O sea, lamentablemente, cero, ¿no, doctores?
Ya saben. Adelante, Cristian. Pero no va a ser muy completo, Doc, la verdad, porque como le decía, llegué hasta la mitad, o sea, llegué a los Igual síntomas. no importa, lo importante es que haya presentado y haya trabajado en esto, ¿no? Sí. Ahora, tenemos que ser también un poquito egoístas. Recuerden que es su nota, o sea, va a ser el único que va a tener el trabajo presentado, aunque mal hecho, pero presentado, y los demás que no han presentado es cero, lamentablemente. Adelante, Castellanos. Bueno, lo que yo interpreté dentro de mi lectura de la fiebre es que esta se caracteriza por la alza térmica, que dice que es igual una regulación a la temperatura que puede ser producida de forma endógena o exógena. Ahí es donde el mismo libro nos da, por ejemplo, en el caso de Chamorro, nos tiene varias causas de fiebre. Las exógenas siendo la infección por algún microorganismo y la endógena siendo causada por el propio organismo. Eso yo lo interpreto de una forma como en una enfermedad autoinmune, ¿no? Que el lupus eritematoso cursa con, o sea, perdón, me estaría enredando un poco, pero bueno, para no ahondar un poco en eso. La fiebre después o sea, el mismo libro nos va mencionando que no es necesaria la toma de temperatura para determinar si el paciente tiene la fiebre, porque hay otros signos, síntomas que el médico puede determinar sobre esta. Después, el libro nos habla de las curvas de fiebre, y ahí es donde describe un total de 5. Ahí está la continua, que es mantenida, la remitente, la cual va a experimentar variaciones a lo largo del día. La intermitente nuevamente va a tener sus variaciones diarias. Después habla de la hepática, séptica o aguda, que tiene un acme, que esa es la definición que nos mencionaba antes el libro, que es como su máximo. Y después dice que tiene un nadir, que me imagino es la parte más baja, intuyendo. Finalmente está la recurrente, que es algunos días, aparece, desaparece. Después habla de otros tipos de fiebres, como está la febrícula, que es menor a 37,5, hipertermia mayor a 41, hipotermia ya no es fiebre, pero es la temperatura menor a 35. Y lo curioso que más destaco del libro es que cuando la fiebre supera los 41 grados, dice que hay daño cerebral permanente, y cuando supera los 43 puede haber coma y muerte. La verdad, hasta ahí llegué, Doc. ¿Y cómo haría su redacción? A ver, según lo que ha estudiado. Hablemos ya. de fiebre, a ver. Bueno, aprovechando el fin de semana también logré conseguir algunas historias clínicas. Tuve la suerte de conseguirme. Y se podría poner, tuvo una alza térmica, si fuera a lo largo de un cuadro clínico que se ha extendido durante, digamos, una semana, y el paciente recién llega y me dice, el lunes tuve fiebre, el martes no, miércoles sí, yo le pondría, paciente presenta, después de la redacción de dolor, paciente presenta o presentó alzas térmicas o sea, alzas térmicas recurrentes. Algo así. En este caso, ¿no? Podríamos colocar lo que son alzas térmicas no cuantificables, ¿no? O no cuantificadas, recurrentes, y tomando en cuenta lo que ustedes han mencionado, intermitentes. Ya sabemos qué significa ese concepto, ¿no? Bueno, les pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros colocamos alza térmica y no así fiebre? Justamente por los conceptos que ha mencionado su compañero. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de alzas térmicas, doctores, hacemos referencia a lo que es febrícula, hacemos referencia a lo que es fiebre, a lo que es hiperpirexia, a lo que es hipertermia. ¿Listo? Si el paciente va a tener una temperatura corporal o él se ha medido, por ejemplo, con un termómetro y resulta que su temperatura es 37,8, para él es fiebre. ¿Sí? Si el paciente ha medido su temperatura y él tiene lo que es un valor de 37,3, para él es fiebre. Si él se mide la temperatura y tiene un valor de 40 grados centígrados, para él sigue siendo fiebre. ¿Listo? Pero para nosotros no. Para nosotros puede ser febrícula, puede ser fiebre, puede ser hipertermia o puede ser hiperpirexia. ¿Listo? Entonces es mejor colocar alzas térmicas no cuantificadas en caso de que el paciente haga referencia que tiene fiebre y no se haya medido la temperatura corporal. Si él nos dice, doctor, tengo fiebre,
se ha medido la temperatura, o cómo sabe que tiene fiebre. Es que he usado un termómetro y me he medido, ¿sí? En ese caso, paciente hace referencia a alzas térmicas cuantificadas. ¿Con qué herramienta ha sido cuantificada? Con un termómetro de mercurio. ¿Por qué vía ha sido cuantificada? ¿Sí? Por vía oral. ¿Qué resultado ha arrojado? 37.8 grados centígrados, ¿no? Arrojando un resultado de 38.3 grados centígrados, lo que refiere el paciente en este caso, ¿sí? Eso de lo que es fiebre continua, éctica, séptica, en agujas, etcétera, forma parte ya de lo que es examen físico. Porque como su compañero nos estaba mencionando, ¿no? Yo tengo en este caso que saber las características de la fiebre. Tengo que medirla, ¿sí? Y eso ya forma parte de examen físico. Hasta ahora recuerden que en enfermedad actual seguimos en interrogatorio. Le preguntamos al paciente y anotamos todo a lo que haga referencia el paciente. Listo, doctores. Entonces, no hay nada más que mencionar, que comentar. ¿Sí? ¿Alguna Doctor, duda o pregunta? disculpe. Sí, yo quería mencionar, doctor, lo que sucede es que yo sí revisé la grabación el día de ayer, tanto de la clase de semiología y de fisiopatología, para Ya. saber si teníamos exactamente tarea. No recuerdo en ningún momento que nos haya pedido una redacción de fiebre. Sí, Sin sí embargo, nos he pedido. con mi compañero Cristian, nosotros hemos realizado el estudio hace ya antes de iniciar el semestre hasta examen físico del chamorro. Entonces yo pienso que más bien él habrá leído por su cuenta. Ya, Porque está ha bien. llegado a este punto. Listo, doctores, no vamos a entrar en detalle en eso. ¿Alguna otra duda o pregunta en Doctor, relación al tema? cambiar algo, por favor. A ver, adelante, Marqués, ¿qué es lo que dice? Es que en la lista mi micrófono no prendió, se tardó y yo Ya, no contesté, listo. pero estaba ¿Alguien presente. más? Ya está en lista, Yo Marqués. igual, ¿Alguien doctor más? Pizarro, por favor. Pizarro también está presente. ¿Alguien más? Gracias. Doctor, disculpa, ¿me podría agregar a la lista? Que ¿Cuál vengo es su apellido? diciendo Garay Torres. Garay Torres. Su primera clase. No, doctor, vengo asistiendo desde la semana pasada. ¿Y por qué no me ha dicho en horario de clases, Garay? ¿Garay Torres qué? Garay Torres Jan. Jean, J-E-A-N. Sí, doctor. Listo. Doctor, a mí también, por favor. ¿Cuál es su apellido? Vargas Vargas Coca Maya. Maya. Pues hoy es su primera clase, ¿sí? Dentro de mi registro de asistencia, hoy está contabilizada como su primera clase. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? ¿Nada más? Doctor, se me escuchó, ni Peralta estuvo presente también. Sí, está bien, adelante. ¿Alguien más, Cristian? ¿Tiene otra pregunta? ¿Me puede contestar la pregunta que tenía de fiebre? Perdón, que eran dos términos que la verdad no entendí en mi lectura. ¿Cuál, perdón? La primera era la fiebre facticia, que la entendí Ya. como fraudulenta, pero no me explica bien el chamorro. Está bien, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de lo que es fiebre facticia o también es denominada fiebre ficticia, es una fiebre fraudulenta. El estudio es complejo, porque para que nosotros hablemos de fiebre realmente debemos tomar en cuenta entre sus características lo que es el ciclo circadiano. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué es el ciclo circadiano. Existe, en resumen, lo que son variaciones de la temperatura corporal en el transcurso del día. Entonces, la fiebre facticia es correcto lo que usted ha mencionado, es una fiebre simulada. El paciente nos está mintiendo y no cumple con los requisitos. Justamente no cumple con las características tomando en cuenta el ciclo circadiano. En vez de encontrar, por ejemplo, lo que es un incremento, podemos encontrar lo que es una disminución. Sin embargo, esa disminución no siempre es debido a lo que es una fiebre inventada por parte del paciente, sino volvemos otra vez a lo que es el interrogatorio, ¿no? Debemos preguntar si el paciente ha consumido algo o no. En este caso, muchas veces, ya saliendo fuera del tema de fiebre facticia, algo que podría complicarnos un poquito en esto si es que no realizamos un interrogatorio adecuado es no preguntar el consumo de antipiréticos, ¿sí?
Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero facticia, el paciente nos miente, o también denominada ficticia. ¿Cuál era el otro término? Ah, ya. La otra era la defervescencia. Defervescencia. Bueno, cuando hablamos de defervescencia, hacemos referencia, en este caso, a cómo termina la fiebre o a cómo disminuye. ¿Sí? A eso hacemos referencia. Gracias, Doc. ¿Algo más? Nada más. Doctores. Doctor, lo ¿Sí? último. Mañana yo tengo que renovar mi carnet de identidad de extranjero y solamente se puede hacer durante las mañanas. ¿Eso me sirve como justificativo? ¿Se lo puedo entregar a usted? La verdad, mire, ya tiene ficha, supongo, por chat, pásemelo, sí, por el chat privado, el justificativo. Ya, doctor. Muchas gracias. Listo, nadie más, ¿no? Bueno, doctores, nos vemos entonces, que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Doc. doctor. Hasta luego. Hasta luego.